estar reunidos en tu casa, Señor. Quiero pedirte de forma especial en esta mañana, Señor, que por favor nos puedas hablar. Toca nuestro corazón, Señor, por favor. Te necesitamos. Permítenos oír tu voz. Permítenos atesorar tu palabra, por favor. Háblanos a cada uno de nosotros de forma individual, Señor, por favor. Toca nuestros corazones, que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros libre y soberano, Señor. Señor Jesús, una vez más, Padre, quiero pedirte, Señor, que puedas usarme, Señor, como un instrumento útil en tus manos. Yo reconozco delante de ti, Señor, que no soy digno de ni siquiera de ser llamado hijo tuyo. Pero en esta mañana, Señor, no quiero que mi forma de pensar, en mi mente, Señor, mi corazón, aún mis palabras, Señor, sean una limitante para que podamos escuchar tu voz. Señor, por favor, tómame en tus manos y úsame solamente como un instrumento. Permíteme ser solamente una voz, Señor. Padre, escóndeme detrás de tu cruz y que tu nombre sea glorificado en esta mañana. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Puede sentarse, hermanos. Cristianos de segunda milla. Se dice que durante la época de la ley, hermanos, se estableció un edicto que decía que cualquier ciudadano romano podía obligar a cualquier judío a llevar su carga por una milla. Ahora, no importaba la situación del tiempo, no importaba la condición de salud del judío, inclusive no dice nada acerca de la actitud del judío. No dice, y lo va a llevar y lo tiene que hacer de buena gana. Sencillamente era la ley, era parte de la ley, que si un ciudadano romano iba caminando por ahí y de repente veía a un judío, le podía obligar a que él le llevara su carga por una milla. En esa situación, hermanos, Jesús le dice a sus discípulos que no hicieran como estaba escrito, sino que fueran más allá y que marcaran la diferencia, que establecieran un parámetro, que se distinguieran a los publicanos. Y hermanos, si hay algo que el mundo necesita son cristianos de segunda milla, cristianos que estemos dispuestos a marcar la diferencia, cristianos que vayamos más allá de la religión, cristianos, hermanos, que no solamente digamos ser personas que conocen a Jesús, sino que vivamos para Jesús. Que nuestros actos hablen más que nuestras palabras. El mundo necesita cristianos de segunda milla que vayan en pos de los que no conocen al Salvador, hermanos. El mundo necesita entonces cristianos que tengan el amor de Jesús, el cual, hermanos, nos buscó cuando nosotros no le amábamos, el cual, hermanos, derramó su gracia, su misericordia y amor por nosotros, hermanos, cuando nosotros no teníamos interés alguno en él. El mundo necesita conocer de nuestro Señor, al que usted y yo esta mañana cantamos y le dijimos, santo, santo es el Señor. El mundo necesita conocer a ese Dios, pero ¿cómo lo van a hacer si no hay cristianos de segunda milla? Dios no nos llamó a ser protagonistas. Dios nos llamó a imitarle como hijos amados. Cristo no vino a ser servido, sino Él tomó forma de siervo. Cristo se despojó, tuvo compasión por los perdidos, se dolió de la incredulidad y al final, hermanos, su más grande acto de amor fue extender sus brazos para ser crucificado y para que nosotros pudiéramos conocer un día a nuestro Padre en el cielo por el sacrificio del Hijo. Y nosotros tenemos que ser esos cristianos de segunda milla que demuestren la luz del Evangelio en un mundo de creciente obscuridad, hermanos. Pero nosotros los cristianos estamos influenciados y habituados a la vida fácil.
Los cristianos de ahora queremos todo menos sacrificio. Nosotros queremos disfrutar del gozo del cielo sin ver lo duro del mundo. Queremos estar al lado del Salvador, pero no queremos llevarnos a unos miles con el Salvador. Esa es la radiografía del cristiano moderno, hermanos. Conformidad, comodidad e inactividad. Conformes como estamos, somos salvos, hijos de Dios. Gloria a Dios por eso. Comodidad. Estamos bien, no estamos dispuestos a movernos. No queremos despojarnos, no queremos entregarnos, no queremos cambiar para ir a un lugar de difícil acceso. No, inactividad, no queremos hacer nada para que el mundo conozca al Señor, aunque Él haya dejado su trono de gloria en el cielo para venir a nacer en un lugar donde a propósito no se halló lugar para Él en el mesón. Y por si eso no hubiese sido suficiente, al final entregó su vida y derramó su sangre en la cruz para pagar el precio de nuestra salvación. Cristianos de segunda milla. El mundo no necesita un cristiano cualquiera. El mundo necesita ver a Jesús a través de los cristianos. El mundo no necesita una iglesia. El mundo necesita que la iglesia proclame el nombre de Jesús. El mundo no necesita, hermanos, que digamos ser cristianos, sino que reflejemos a Jesús en toda nuestra manera de vivir. El mundo no necesita, hermanos, que usted y yo vengamos y nos vistamos como cristianos los domingos. El mundo necesita que nosotros abramos nuestra boca y hablemos de Jesús a los perdidos. El mundo necesita cristianos y una iglesia que se entregue para la gloria de Dios, con la finalidad de que alguien más conozca a nuestro Señor. Necesitamos ser cristianos de segunda milla, hermanos. No somos llamados a ser pacifistas. No somos llamados a hacer un movimiento. Somos llamados a marcar la diferencia. Somos llamados a proclamar el nombre de Jesús. Ser cristianos de segunda milla, hermanos, entonces, es no conformarse con ser solamente un ganador de almas. Nota Proverbios capítulo 11, por favor. Proverbios capítulo 11, versículo 30. Proverbios capítulo 11, versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ser cristiano de segunda milla, hermanos, es no conformarse con ser un ganador de almas. Ahora, no te confundas. No estoy diciendo que no seas un ganador de almas. Estoy diciendo que es no conformarnos con ser un ganador de almas. El que gana almas es sabio. ¿Notaste la diferencia? No dice el que trata de ganar almas, o el que dice que va a ir a ganar almas. El que realmente las gana es sabio. Hermanos, ser cristiano de segunda milla implica, hermanos, a que entendamos todo el contexto de la gran comisión, a que entendamos cuál es el propósito de Dios para la iglesia. Dios, hermanos, en Mateo 28, versículos 19 y 20, se nos dejó la gran comisión. Mateo 28, versículos 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos. Nota la palabra haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y nota cómo comienza el versículo 20: enseñándoles. Los cristianos de hoy, hermanos, hemos adaptado la gran comisión a nosotros, y algunos de los que estamos dispuestos a obedecerlos tomamos solamente los folletos, llevamos nuestra Biblia y vamos casa por casa predicando el Evangelio. Gloria a Dios por eso. Pero Dios nos dio toda la gran comisión, y eso implicaba hacer discípulos.
¿Y de qué manera? Enseñándoles, hermano. Y hay cientos de cristianos que ganamos almas, pero no regresamos con aquellas personas que hicieron una profesión de fe. No le volvemos a confirmar su salvación. No les llevamos el evangelio de forma diferente. No nos preocupamos por ellos. No vamos por el inconverso. No oramos más por ellos. No anotamos su dirección. No les damos seguimiento. No hacemos un discipulado bíblico, hermanos. Dios nos llamó a ser discípulos y a enseñarles. Todo cristiano debe de discipular a su gente que gana para Cristo. ¿Sabes cómo sería la magnitud de la iglesia, hermanos? Si todos los que hemos ganado almas nos preocupáramos por ellos, invirtiéramos tiempo para orar por ellos. Hermanos, les diéramos seguimiento, los visitáramos, los animáramos a que asistan a la iglesia, pasáramos por ellos, nos preocupáramos por su vida espiritual, hermanos. Les animáramos, realmente les demostráramos el carácter de Jesús, así como Jesús nos buscó a nosotros. De esa forma invirtiéramos el tiempo buscando a los perdidos, hermanos. La iglesia sería diferente. El espíritu de la iglesia, hermanos, sería diferente. Habrían más hermanos animados a trabajar en la obra de Dios, porque la iglesia estaría bendecida, estaría creciendo. La gracia de Dios se sentiría en este lugar, hermanos. El amor de Dios, la iglesia estaría animada. Muchos hermanos animados en querer aprender a ganar almas, en visitar, en pasar por gente. Todos serían obreros que trabajarían para la gloria de Dios, para que el mundo conozca a Jesús. La iglesia sería totalmente diferente, hermanos. Pero algunos de nosotros le hemos dado la espalda a esta enseñanza. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Le hemos dado la espalda, hermanos, a tal grado de que muchos de los cristianos que no somos de segunda milla nos conformamos solamente con ser un ganador de almas, y tenemos un montón de hijos abortivos por diferentes lados. Y algunos de nosotros todavía somos un poco descarados. En esa casa alguien recibió a Cristo y ahí lo dejamos. Más nunca regresamos. Dios nos llamó a ser discípulos y a enseñarles. El hacer un discípulo, hermanos, implica pagar un costo espiritual. Implica, hermanos, doblar tus rodillas por esa familia. Implica, hermanos, interceder por él al Señor, hermanos. Implica, hermanos, invertir de tu tiempo en tener comunión con tu Dios, para que la próxima vez que toques su puerta, hermanos, seas de bendición a ese hogar, para que Dios prepare el corazón, para cuando tú lleves el evangelio, la gente esté preparada para conocer al Señor. Se trata de que reflejemos el amor del Padre, hermanos. Se trata de la obra de Jesús. Hermanos, no se trataba de la iglesia bautista, se trataba del nombre de Él. Y algunos de nosotros hemos hecho discípulos a nuestra manera. Mateo capítulo 7, hermanos. Mateo capítulo 7, versículo 18 al 20. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, nota la palabra buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Yo sé que has escuchado esto muchas veces, pero el fruto de un cristiano es otro cristiano. Pero la Biblia dice, no cualquiera,
tiene que ser un buen cristiano. ¿Cómo pretendes dar un buen cristiano si tú no eres un buen cristiano? ¿Cómo pretendes que tu discípulo ore si tú no oras ni siquiera por él? ¿Cómo quieres, hermanos, que ellos sean de bendición si tú tal vez no fuiste de bendición para ellos? ¿Cómo quieres, hermano, de que tener un buen fruto si no estamos ni siquiera preparándonos para llevar un fruto digno del nombre de Cristo? Hermanos, se trata de que la iglesia lleve frutos para la honra y gloria del Señor, hermanos. Se trata de ser una iglesia que ame la obra de Dios. Ser cristiano de segunda milla también, hermanos, es poner mis recursos donde Dios puso a su Hijo para la salvación del mundo. Segunda de Corintios capítulo 8. Segunda de Corintios capítulo 8. Versículo del 1 al 5. Así que, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, nota la abundancia de su gozo, su profunda pobreza, y nota la siguiente palabra, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Nota la palabra más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos. Aquí está la actitud de la iglesia de Macedonia, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué no estamos dispuestos a ser un cristiano de segunda milla que pone sus recursos donde Dios puso a su Hijo para la salvación del mundo? ¿Sabes por qué? Porque no nos hemos dado al Señor, hermanos. Porque no nos hemos dado al Señor. Porque sí, hermanos, queremos conocerle, queremos su bendición, queremos experimentar gracia, queremos su amor, queremos su misericordia, queremos su bondad. Hermanos, queremos ver su buena mano de Dios sobre nosotros. Pero al momento cuando Dios nos pide poner nuestros recursos, híjole, hermanos, somos mexicanos. Casualmente nunca tenemos. Casualmente nunca hay. Nos puede alcanzar para el Netflix, para el internet. Nos puede alcanzar, hermanos, para un nuevo coche, para remodelar la casa, para poner mejores sábanas o cortinas en la recámara. Nos puede alcanzar para un piso nuevo, pero para la obra de Dios nunca nos alcanza, hermanos. Nunca nos alcanza. ¿Y cuál es la razón de esto, hermanos? La razón es que no hemos puesto mis recursos donde Dios puso a su Hijo para nuestra salvación. ¿Te imaginas? Que Dios hubiera tenido la misma actitud que usted y yo tenemos. Vamos a dar para que alguien más conozca del Señor. Pero no puedes dar cualquier cosa. Tengo que dar a mi hijo el unigénito. ¿Y a razón de qué lo tengo que dar? Bueno, de gente que no te teme, de gente que no te conoce. Es más, esta gente tampoco te ama. Y déjate digo, tampoco está dispuesto a seguirte. Y después de que los salves, quiero que sepas que van a ser desobedientes. Van a ser desleales. Algunos van a renegar de su fe. Algunos no van a estar dispuestos a amarte de todo su corazón. Algunos otros van a estar ahí, pero van a hacer nada. Entonces Dios, imagino Dios en el cielo diciendo, híjole, no me es redituable, no le entro. Pero Dios, conociéndonos, hermanos, estuvo dispuesto a dar a su Hijo. No importa, lo haré por amor, lo haré por misericordia.
Y ahí está la gracia de Dios constantemente en nuestras vidas. Y cuando somos infieles, Él permanece fiel. Y cuando pecamos, ahí está su bondad y su gracia brotando de la cruz. Y cuando necesitamos perdón, ahí está su amor. Y cuando necesitamos refugio, ahí está el trono de la gracia. Y cuando sentimos desfallecer, ahí está dándonos su mano, alentándonos, fortaleciéndonos, levantándonos, perdonando nuestros pecados, sanando nuestras heridas, dando gracia sobre gracia, hermanos. Y nosotros no podemos dar nada para que el mundo le conozca. La razón es porque no hemos puesto nuestra vida, hermanos, no hemos puesto nuestro corazón en el Señor. 2 Corintios 8:5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Hermanos, la gran comisión no sería una carga. Esto de dar al Señor, hermanos, no fuera tan pesado si realmente amáramos al Señor. Si nos diéramos primeramente al Señor. ¿Sabes a qué se refiere esta palabra? Darnos primeramente al Señor es como regalo. ¿Alguna vez has dado un regalo? ¿Lo tienes? Y se lo entregas a alguien. Entiendes que ya no te pertenece, ¿cierto? Entiendes que Él puede hacer con eso su voluntad. La iglesia de Macedonia lo entendió. Y dijo, mira, no se trata de nuestra pobreza. No se trata de nuestras necesidades, hermanos. Ni siquiera de mi forma de ver mi situación. Se trata de los perdidos. Se trata de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Se trata de la sangre del unigénito Hijo de Dios, que es suficiente para perdonar pecados. Y entonces hay que llevar este mensaje hasta lo último de la tierra. La iglesia de Macedonia estuvo dispuesto a hacerlo. Y el mundo entonces no necesita más iglesias. El mundo necesita iglesias que sean de segunda milla, que pongan sus recursos donde Dios puso a su Hijo para la salvación del mundo. El cristiano que da para la obra misionera y es un ganador de almas, hermanos, cumple con la gran comisión. Pero Dios no bendice obediencia a medias. Algunos de nosotros creemos que dar para la obra misionera, aunque yo no gane almas, es suficiente. No, no es suficiente. Eso no es cumplir con la gran comisión. Algunos dicen, bueno, yo soy ganador de almas aquí, pero no doy para la obra misionera porque no tengo. No, sí tienes. Eso tampoco es cumplir con la gran comisión. Cumplir con la gran comisión es ganar almas y dar a misiones, apoyar a misiones. Eso es cumplir con toda la gran comisión, hermanos. Invertir en misiones, en las almas de los perdidos, en el ministerio es el ministerio de la iglesia. La obra misionera es la razón de existir de la iglesia, y todos los creyentes, hijos de Dios, todos los salvos deberíamos de participar de ella, hermanos. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, nota esto, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahora nota el versículo 7, sino que, nota esta palabra, se despojó a sí mismo. ¿Notaste? Se despojó a sí mismo. Espérate, te aclaro este texto. Es que tal vez no lo hemos entendido. Él estaba en el cielo pleno, satisfecho, siendo Dios, no teniendo necesidad que usted y yo le cantáramos esta mañana, santo, santo, santo. No. Él no tenía necesidad de nuestro dinero. No. Él es dueño de todo, del oro y de la plata. Si Él tuviera hambre, no nos los dijera a nosotros.
Él es autosuficiente, es decir, no tiene necesidad de nada ni de nadie. Pero nos vio. Y vio nuestras vidas esclavizadas al pecado. Y vio nuestros hogares destruidos. Y vio nuestras vidas marcadas y avergonzadas por el pecado, hermanos. Y nos amó. Y Él entendía que la única forma de salvarnos era que alguien tenía que pagar. Y entonces el Hijo de Dios se despojó a sí mismo. Ni siquiera tomó dinero, hermanos. Se despojó a sí mismo al grado de que puso su vida para morir por nosotros en la cruz. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, gloria a Dios por los cristianos que Dios nos ha llamado y hemos entregado nuestras vidas para la gloria de Dios. Pero todos los que estamos acá deberíamos de entregarnos por completo para que el mundo conozca de Jesús. Esto no debería de ser exclusivo de pastores o de misioneros. Esto debería de ser de cada cristiano, hermanos. Ese debería de ser el corazón del creyente. Que alguien más conozca del Señor. Que alguien más escuche de Jesús. Que alguien más le reciba como su Salvador. Ahí debería de estar, hermanos, nuestro anhelo. Ahí deberíamos estar la iglesia haciendo tesoros en el cielo. Llevando, hermanos, constantemente almas al cielo, hablando de Jesús, viviendo para la gloria de Él, entregándonos y despojándonos, hermanos, porque entendemos que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, sencillamente por amor a nosotros. Entonces, no necesitamos, hermanos, no necesitamos grandezas en este mundo. Necesitamos ser los cristianos de segunda milla, cristianos que marquen la diferencia. Y para terminar, hermanos, necesitamos ser un cristiano de segunda milla. Ser un cristiano de segunda milla también implica dejar de ser un simpatizante cristiano. Implica, hermanos, nota esta palabra, dejar de ser un cristiano más. Dios no nos ha llamado a ser un cristiano más. Dios no te puso en esta iglesia para que seas uno más. Necesitamos cristianos que dejen de ser un miembro más de iglesia y se conviertan en un obrero que Dios use para la gloria de su nombre, hermanos. ¿Cuán diferente sería el mundo si todos los cristianos que nos reunimos en la casa de Dios, los que reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, realmente fuéramos obreros que Dios y nos dejáramos usar para que el mundo pueda conocer a Jesús por medio de nosotros? Segunda de Timoteo, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y nota cómo vamos a presentarnos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y te dice cómo, hermanos. No te dice como cristiano. No te dice como cristiano. Ni siquiera te dice como líder. No. Tampoco te dice como pastor o como misionero. No. ¿Cómo qué, hermanos? Como obrero. ¿Notaste? Todos nosotros somos llamados de parte de Dios a ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse, hermanos. Es decir, que hacemos nuestro trabajo con diligencia, que lo hacemos con prontitud, que lo hacemos de la mejor manera, que, hermanos, estamos dispuestos a seguir haciendo la voluntad del Rey
hasta que Él venga o Él nos llame a su presencia, pero que estamos juntos trabajando con un solo propósito: alcanzar el mundo para Cristo, con un solo objetivo: que el nombre de Cristo sea glorificado, que el mundo conozca de Jesús, que Él sepa del Rey de Reyes y Señor de Señores, que otros también le conozcan, porque Él es digno. Yo soy solamente un obrero que busca, hermanos, no tener nada de qué avergonzarse, que al final pueda ver al Rey, que al final, cuando yo llegue a la presencia de Dios, pueda decir: no fui un cristiano, no fui un cristiano más, no fui un miembro más de iglesia, no simpatizaba con la iglesia bautista, fui un obrero que trabajó incansablemente para la causa de tu nombre. Lo hicimos para la gloria de Dios, hermanos. Trabajando para la gloria de Dios. Pero sabes que cuando tú quieres ser usado por Dios, habrá alguien que no le va a gustar. Satanás. Vas a querer trabajar para Dios y el primero que te va a frenar es el diablo. El diablo querrá desanimarte. Tus amigos te van a decir: ¿ya eres fanático? Se van a burlar de ti. Tu propia familia se opondrá. ¿Cómo que servir a Dios? ¿Cómo que ganar almas? ¿Cómo está eso de predicar el evangelio? Eso déjaselo al pastor. Déjaselo a las personas que no tienen nada que hacer. Tú trabajas, tú vienes cansado, tú no tienes tiempo ni para nosotros, y cómo que vas a ir a predicar el evangelio. Tu familia se opondrá. Gente de tu iglesia, qué raro, no va a creer en ti. Te van a decir que no puedes. Te van a decir que hay mejores que tú. Te van a decir, hermanos, que hay otras personas más capacitadas para lograr lo que tal vez tú pretendes hacer. Pero si Dios nos dijo que fuéramos por todo el mundo, hermanos, a llevar el evangelio, es porque tendríamos que ir. Y esto implica que los cristianos tendríamos que tener en nuestra mente que se trata de la voluntad de Él y no de la nuestra. Que se trata del nombre de Jesús nuestro Señor, al cual usted y yo hemos rendido nuestras vidas. Tendríamos que recordar, hermanos, que así como Él tomó una decisión de dejar su trono en el cielo, nosotros dejaríamos nuestra vida terrenal para decir lo que el apóstol Pablo dijo en Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Voy a terminar con esto, hermanos. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando el mundo te diga que no puedes, mira hacia la cruz, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando la gente te diga que no eres digno, es cierto, no somos dignos. Él es digno de que vayamos en pos de su nombre. Cuando
el diablo te recuerde quién tú eres, recuérdale que un día va a estar atado y destruido en el infierno por la eternidad, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hermanos, podemos llevar el evangelio por todo el mundo. Si usted y yo nos lo proponemos, podemos alcanzar a millones de millones con el evangelio. Si usted y yo tomamos en cuenta de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, podemos impactar al mundo con el evangelio. Si usted y yo estamos dispuestos a proclamar y llevar el nombre de Cristo hasta lo último de la tierra, podemos hacer algo digno del nombre de Cristo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, hermanos. Somos más que vencedores por medio de Él, hermanos. Podemos. Esto es una realidad. La pregunta es, ¿usted y yo queremos? Está todo hecho, hermanos, para que la iglesia cumpla con la gran comisión. La pregunta es, ¿usted quiere cumplir con la gran comisión? ¿Quiere hacerlo? Vamos a orar. Padre Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites entender tu palabra, Señor, atesorarla en nuestros corazones. Señor, queremos pedirte de forma especial que por favor toques nuestros corazones, nos ayudes a tomar decisiones para la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos de segunda milla. Permítenos marcar la diferencia. Permítenos, Señor, reflejar a Jesús en este mundo perdido. Permítenos, Padre, por favor, no solamente decir que somos cristianos, sino que mostrar a Jesús en todo lo que hagamos, en nuestro vivir, Señor. Permítenos llevar el mensaje de la cruz más allá de nosotros. Señor, esta es tu iglesia, Padre. Míranos. Usted nos conoce a cada uno de nosotros. Aquí estamos, Señor, un grupo de tus hijos. Señor, úsanos para la gloria de tu nombre. Haz tu voluntad con nosotros. Esta es tu iglesia, Señor. Toca corazones y bendice la invitación. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Así como estamos, hermanos, voy a dejarle lugar al pastor.